Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, su dosis diaria de drama, Pasiu Superíndice 3N y mucho Kafu copyright turco. Hoy tenemos un vídeo explosivo jugoso, de esos que nos encantan, porque vamos a hablar de uno de los romances seguidos, comentados y son más menos a dos de la televisión Superíndice 3N turca, el de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Su copyright, todos estamos un poquito melancu Superíndice 3 licos porque ya no son pareja, pero eso no significa que no podamos seguir recordando y analizando cada detalle de su relación Superíndice 3N, especialmente aquellos que se escondieron tras las maras, aquellos pactos secretos, aquellas promesas silenciosas que nunca se cumplieron del todo. La magia de su historia reside precisamente en el misterio que aún la rodea. En este vídeo vamos a sumergirnos en la química innegable que tenuan Kerem y Hande, pero sobre todo, vamos a especular, con mucho cariño más menos o irrespeto, sobre ese famoso pacto secreto que pudieron haber hecho antes de dar el suquiero, un suquiero ficticio, claro en la serie que los catapultó Superíndice 3 al estrellato. Asterisco senú con diéresis al cap asterisco, o asterisco llamas a mi puerta asterisco, como la conocemos en Spawn más menos all. Rense porque esto se va a poner bueno. Porque no solo vamos a hablar del supuesto pacto, sino que analizaremos la evolución Superíndice 3N de su relación Superíndice 3N, los indicios que pudimos ver y aquellos que se pasaron desapercibidos. Intentaremos descifrar, como si se tratara de un Superíndice 3 secreto, el lenguaje no verbal que compartieron y que enamoró Superíndice 3 a millones. Pero antes de empezar, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustan las series turcas, compartirlo con todos sus amigos fans de Kerem y Hande y sobre todo suscríbanse al canal. Asu no se perderú en ningún vídeo nuevo con las últimas noticias, los mejores dramas y las teorías locas sobre nuestras series turcas favoritas. Ahora vamos al grano. Y rense porque este análisis va a ser profundo de lo habitual. Obviamente para hablar de este pacto secreto, tenemos que empezar por la serie que lo inició Superíndice 3 todo, asterisco senú con diéresis al cap asterisco. Esta comedia romántica fue un autocopyright fenu Superíndice 3 meno global, conquistando corazones en todo el mundo gracias a la frescura de su trama, la belleza de sus paisajes y por supuesto, la increíble química entre sus protagonistas, Hande Erupar Rafael interpretando a Eda YLDZ, y Kerem Bürsin, dando vida a Serkan Bolat. No podemos subestimar el poder de una buena historia de amor y asterisco senú con diéresis al cap asterisco supo explotar a la perfección Superíndice 3 en el osclichu copyright del geu copyright nero, aún más menos adiendo un toque de humor y originalidad que la diferencia Superíndice 3 de otras producciones. La serie nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que más menos a convertirse en arquitecta paisajista, pero que pierde su beca para estudiar en el extranjero. Desesperada, culpa a Serkan Bolat, un exitoso y fluo arquitecto, de su mala suerte. El destino, siempre caprichoso, los une mediante un contrato. Eda fingiru ser la prometida de Serkan durante 2 meses para ayudarle a recuperar la confianza de una exnovia, a cambio de que con diéresis copyright él le pague la beca que necesita. Este argumento tan simple como efectivo, sirvió Superíndice 3 como el telu Superíndice 3N de fondo perfecto para el florecimiento de un amor que trascendió Superíndice 3 la pantalla. Como ya se imaginaron la farsa termina convirtió copyright dándose en algo mucho real, y Eda y Serkan, a pesar de sus diferencias y sus personalidades opuestas, terminan enamorándose perdidamente. La serie llena de momentos divertidos, románticos, dramúticos y sobre todo, de mucha química entre Hande y Kerem. Y es precisamente esa química la que alimenta la teoría de nuestro pacto secreto. Porque no se trataba solo de actuar, era algo profundo, algo que podíamos sentir a trabu copyright de la pantalla, una conexión Superíndice 3N genuina que hizo que muchos más menos harán con un final feliz que lamentablemente no se materializó Superíndice 3 en la vida real. Pero ¿el seru a este pacto? Aquí es donde entra la especulación Superíndice 3N, la imaginación Superíndice 3N y por copyright no decirlo, un poquito de chisme. Hay varias teorías rondando por internet, pero la que se fuerza ha tomado es la que dice que Hande y Kerem, antes de empezar a grabar asterisco senú con diéresis al cap asterisco, hicieron un pacto para no dejar que su relación Superíndice 3N personal afectara su trabajo. Una cláusula de confidencialidad emocional, por así decirlo. Es decir, se prometieron ser profesionales, mantener la concentración Superíndice 3N en sus personajes y no permitir que los sentimientos que pudieran surgir entre ellos interfirieran con la producción Superíndice 3N de la serie.
Esto podrá sonar bastante lu superíndice 3 Hiko, teniendo en cuenta que ambos eran ju superíndice 3 Benes, ambiciosos y querían que su trabajo fuera juzgado por su talento, no por su relación superíndice 3N. En un mundo donde las relaciones pueden ser fugaces y los proyectos efímeros, la cautela no es solo comprensible, sino también copyright n prudente. ¿Pero por qué copyright llamarlo un pacto secreto? Porque supuestamente este acuerdo era conocido solo por ellos dos y, quizú por algunos miembros muy cercanos del equipo de producción superíndice 3N. Querían mantener su relación superíndice 3N personal lo más privada posible, al menos al principio, para evitar especulaciones y presiones mediáticas. Imaginen la presión superíndice 3N de tener a los ojos del mundo puestos en cada gesto, en cada mirada, analizando cada detalle de su relación superíndice 3N. El secretismo en este contexto se convierte en una forma de protección superíndice 3N. Esta teoría tiene bastante sentido si analizamos CU superíndice 3 mo manejaron su relación superíndice 3N públicamente. Aunque la química entre ellos era innegable desde el principio, tardaron bastante tiempo en confirmar su noviazgo. Durante los primeros meses de la serie, negaban constantemente los rumores de romance, asegurando que solo eran buenos amigos y compa más menos eros de trabajo. Una negación superíndice 3N que para muchos, no hizo que alimentar la especulación superíndice 3N. Incluso después copyright de que se hicieran públicas algunas fotos de ellos juntos en Maldivas, tratando de ser discretos pero sin con diéresis copyright cito, tardaron semanas en admitir que estaban saliendo. Parecua que estaban esperando el momento adecuado, quizú para asegurarse de que su relación superíndice 3N era lo suficientemente su superíndice 3 lida y estable antes de compartirla con el mundo. Una estrategia calculada, o simplemente una muestra de cautela y madurez. Otro punto que apoya esta teoría es la forma en que trabajaban juntos en el set. Se dice que eran muy profesionales, respetuosos y dedicados a sus personajes. Aunque obviamente había mucha complicidad y diversión superíndice 3N entre ellos, también copyright N se tomaban muy en serio su trabajo y se esforzaban por dar lo mejor de sí mismos. Los vídeos de True SDCU, Maras mostraban una dinámica de equipo envidiable, donde la profesionalidad y el buen humor parecían ir de la mano. Esto se puede ver en la calidad de sus interpretaciones, en la naturalidad de su química y en el con diéresis copyright cito arrollador de la serie. Asterisco en con diéresis al cap asterisco no solo fue un fenus superíndice 3 meno en Turcua, sino que también copyright N conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, convirtiendo a Hande y Kerem en dos de los actores turcos más populares y cotizados del momento. Un con diéresis copyright cito que sin duda, se debe en gran parte a la autenticidad que transmitieron en pantalla. Pero volviendo al pacto secreto, también copyright N existe la posibilidad de que este pacto tuviera una segunda parte, una condición superíndice 3N adicional que quizú nunca se cumplió superíndice 3. Esta teoría un poco audaz, sugiere que Hande y Kerem, además de prometerse ser profesionales, también copyright N se prometieron que si su relación superíndice 3N funcionaba y llegaban a enamorarse de verdad, se casarían. Un pacto de amor con fecha límite, por así decirlo. Su copyright que suena un poco descabellado, pero più copyright nsenlo por un momento. No será romántico. Dos actores que se conocen en el set de una comedia romántica, se enamoran de verdad y deciden sellar su amor con un matrimonio. Será como un cuento de hadas moderno, una historia perfecta para Hollywood. Una fantasía que para muchos fans, parecua estar al alcance de la mano. Esta teoría podrá explicar por qué copyright su relación superíndice 3N terminó superíndice 3 tan repentinamente. Quizú en algún momento uno de los dos sintió superíndice 3 que no estaba listo para dar el siguiente paso, para comprometerse de por vida, y esto generó superíndice 3 tensiones y conflictos que terminaron deteriorando la relación superíndice 3N. O tal vez las presiones externas, las expectativas del público y las exigencias de sus carreras profesionales terminaron por socavar la estabilidad de su relación superíndice 3N. O quizú simplemente se dieron cuenta de que a pesar de todo el amor y la química que había entre ellos, tenían diferentes prioridades y diferentes visiones de futuro. A veces el amor no es suficiente y es necesario tomar decisiones difíciles para ser felices a largo plazo. Una triste verdad que a menudo se esconde detrás de las sonrisas y los flashes de las CU Maras. En fin, la verdad es que nunca sabremos con certeza CU
Él fue el verdadero pacto secreto que hicieron Ande y Kerem antes de empezar a grabar asteriscos en U con diéresis al cap asterisco. Pero lo que sabemos es que su relación superíndice 3n fue intensa, apasionada y muy mediútica. Y que a pesar de que ya no estuvieron juntos, siempre serán recordados como una de las parejas queridas de la televisión superíndice 3n turca. Su legado, como el de muchas otras parejas famosas, permanecerá grabado en la memoria de sus fans, alimentando la esperanza de un reencuentro que por ahora parece improbable. Ahora vamos a pasar a otra serie turca donde también hubo rumores de romances secretos y pactos entre los protagonistas, *AIC 101 *. Esta serie de Netflix que combina drama adolescente con comedia romántica, nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión superíndice 3n del colegio. Para lograrlo deciden unir a su profesora favorita con el entrenador de baloncesto, esperando que el amor los salve. La serie es protagonizada por Kubilay Aka, Mert Yazkoylu, Alina Boz, Selahat Timpaal y Grados Pekfailais Yazk. Y aunque no hubo un romance confirmado entre los protagonistas, se rumoreó superíndice 3 que había muy buena química entre algunos de ellos, especialmente entre Kubilay Aka y Alina Boz. Se decua que ambos tenían una conexión superíndice 3 en especial, tanto dentro como fuera del set, y que pasaban mucho tiempo juntos. Sin embargo, nunca confirmaron ni negaron los rumores, y siempre mantuvieron su relación superíndice 3n en un plano de amistad y profesionalismo. Una estrategia inteligente para evitar distracciones y centrarse en el trabajo. AQ, el posible pacto será el de mantener la profesionalidad y no dejarse llevar por los sentimientos, ya que la serie tenua un tono juvenil y centrado en la amistad y el crecimiento personal. Kizu pensaron que un romance entre los protagonistas podrá distraer la atención superíndice 3n del mensaje principal de la serie. Una decisión superíndice 3n comprensible, teniendo en cuenta el público objetivo de la serie y la importancia de transmitir un mensaje positivo. Y finalmente vamos a hablar de una serie turca que aunque no tiene un romance tan evidente como *Senu con diéresis al cap *, su que tiene una gran carga emocional y una química innegable entre sus protagonistas, *Bir Zamanlaru con diéresis Ukurova o Tierra Amarga como la conocemos en Spawn más menos a. Esta serie, ambientada en la Turquía de los más menos 70, nos cuenta la historia de Zuleya y Yilmaz, una pareja de enamorados que huyen de Estambul tras cometer un crimen. Para protegerse se hacen pasar por hermanos y buscan refugio en una granja en U con diéresis Ukurova, donde tendrán que enfrentarse a numerosos obstáculos y peligros. Un drama de U con diéresis copyright poca con tintes de culebro superíndice 3n que ha conquistado a la audiencia internacional. La serie es protagonizada por Hilal Altınbilek, Wiur Guneay y Murat Unalm. Y aunque Hilal y Wiur, que interpretan a Zuleya y Yilmaz respectivamente, tienen una química increíble en pantalla, nunca ha habido rumores de romance entre ellos en la vida real. Una prueba de que la buena actuación superíndice 3n no siempre implica una relación superíndice 3n romántica fuera del set. AQ, el posible pacto será el de mantener la distancia y la profesionalidad, ya que la serie tiene un tono mucho dramático y serio que *Senu con diéresis al cap *. Kizu pensaron que un romance entre los protagonistas podrá afectar la credibilidad de sus personajes y la intensidad de la trama. En un drama de estas características, la autenticidad es crucial, y cualquier distracción superíndice 3n podrá afectar negativamente la experiencia del espectador. Además, *Tierra Amarga es una serie que requiere mucha concentración superíndice 3n y compromiso por parte de los actores, ya que las escenas son muy exigentes emocionalmente. Kizu Hilal y Wiur prefirieron enfocarse en su trabajo y no distraerse con cuestiones personales. Un sacrificio en aras del arte, por así decirlo. En resumen, el pacto secreto entre los protagonistas de una serie turca puede tener muchas formas y muchas interpretaciones. Puede ser un acuerdo para mantener la profesionalidad, una promesa de matrimonio o, simplemente, una decisión superíndice 3n de proteger su privacidad y su intimidad. La realidad, como siempre, suele ser compleja y matizada que las simples categorizaciones. Lo importante es recordar que al final del día, son personas como nosotros, con sentimientos, emociones y vidas personales. Y que aunque nos encanta especular sobre sus romances y sus secretos, debemos respetar sus decisiones y su privacidad. La línea entre la curiosidad y la invasión superíndice 3n puede ser muy fina, y es importante mantener una actitud respetuosa y empática.
Bueno, mis queridos fans de las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis sobre los posibles pactos secretos entre Kerem y Hande y otras parejas de la televisión superíndice 3N turca. Un viaje a Trabu Copyright S del mundo del espectáculo, donde la realidad y la ficción superíndice 3N a menudo se entrelazan. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan ustedes? ¿Creen que Hande y Kerem hicieron un pacto antes de empezar a grabar asteriscos en U con diéresis al cap asterisco? ¿Y CUL creen que fue ese pacto? ¿Creen que el amor puede florecer en el set de rodaje, o que es mejor mantener la distancia y la profesionalidad? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías y sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con todos sus amigos fans de las series turcas, y sobre todo suscríbanse al canal. Asu no se perderú en ningún vídeo nuevo con las últimas noticias, los mejores dramas y las teorías es locas sobre nuestras series turcas favoritas. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la magia de las series turcas reside en su capacidad para hacernos más menos reír y llorar. Disfrutemos de esa magia.